Hemos llegado a Taipei, la capital de Taiwán, que es un país soberano, pero solo es reconocido por unos 20 a 30 países en el mundo. Además, no es miembro de las Naciones Unidas, y para entender esta situación hay que hablar un poquito de la historia de China. China actualmente se llama República Popular de China y es un país comunista. En conclusión, Taiwán es un país tradicionalmente chino con una influencia japonesa muy fuerte y que además combina aspectos del noreste y del sureste asiático. Y no nos malinterpreten, la historia de este país es súper interesante, pero no queremos alargar este video. Entonces, si quieren saber un poquito más sobre la historia de Taiwán, lo pueden leer en la descripción. Ahora, acompáñenos a visitar Taipei. Estamos en el memorial de Chiang Kai-shek, que era el presidente de la República de China, que decidió mover su gobierno aquí a Taiwán después de su derrota contra el Partido Comunista de Mao. Mucha lluvia, mucho viento, poco sol. Estamos en el lugar más importante de Taipei y está en remodelación. Qué pena. Sin embargo, trataremos de disfrutar todo el tiempo que estemos aquí. Seguimos un poco con la historia de Taiwán porque aquí estamos en el memorial de Sun Yat-sen. Este señor era el fundador de la República de China y es considerado el padre de Taiwán. Un dato curioso sobre Sun Yat-sen es que tenía dos discípulos. El primero era Chiang Kai-shek, el presidente de la República de China, que tuvo que mover su gobierno aquí a Taiwán después de ser derrotado por Mao Zedong. Y el segundo discípulo es ese mismo Mao Zedong. Entonces es muy interesante la historia de Taiwán y hasta parece un poquito película de Hollywood porque hay un maestro y tiene dos estudiantes que educa de la misma forma, pero llegan a ser enemigos con diferentes ideologías. Entonces, muy interesante. Nos gusta mucho la historia de Taiwán. A mí me gustaría bailar así. Aquí en Taipei los jóvenes vienen a los lugares públicos a ensayar. ¿Recuerdan que les dije que este país mezcla aspectos del noreste y del sureste asiático? Cuando decía el sureste asiático me refería a lugares como este. Estamos a punto de subir a Elephant Mountain, un mirador excepcional. Al venir a este lugar sientes que ya estás en otro país porque estás en medio de la naturaleza. Déjenos subir y mostrarles a lo que nos referimos. Taipei es conocida por sus mercados nocturnos y como hicimos hambre con la subida a Elephant Mountain, venimos a Shilin Market. Que es de
hecho el mercado más conocido de Taipei y está a unos 500 metros del hostal donde nos estamos quedando. Aquí puedes encontrar de todo, así que yo creo que sí encontraremos algo para comer que nos va a gustar. Y con esto empezamos la ruta por nuestra búsqueda de lo más rico en este mercado, pulpo. Salchicha taiwanesa, provecho. Está rico. Esta rosca típica de aquí será nuestro postre. Se ve bien delicioso y solo cuesta $100 de Taiwán. Está enorme. No sé cómo lo vamos a terminar. Entre más y más nos metemos hacia adentro del mercado, esto ya me está empezando a saber mal. Pero no por el sabor, porque ya saben que esto me encanta. Es el olor, que al parecer más allá venden el famosísimo Stinky Tofu. Vamos a probarlo. Ya ha llegado la hora de la verdad. Es indescriptible el olor del tofu, de verdad. Si la cámara podría captar olores, lo sabrían. De hecho, ayer probamos el tofu y es rico. Lo que pasa es que el olor de este lo hace excepcional. No está muy mal, pero tampoco es así algo como para decir eso lo voy a comer cada día. Y además lo puedes pedir también con sangre de pato, pero eso ya sería demasiado. No quiero. Es como que debes comerlo con la boca abierta porque el olor está dentro de tu boca y eso hace que sepa asqueroso. Creo que me lo debo terminar solito porque Mónica ya no quiere. Sorry. Y miren todo lo que falta. Híjole. Ya no quiero. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Sí se puede. Vamos, Kevin, sí se puede. Último pedacito, último. Lo hice. Stinky tofu, never again. De verdad traté de ayudar a Kevin, pero no pude. Ha sido una experiencia, seguramente no lo volveremos a hacer, pero venir a un mercado nocturno es la onda y además es algo que debes hacer sí o sí si estás en Taipei. Buenas noticias, hoy no amanecí con un sabor de tofu apestoso. Pero yo sí. Además, mejores noticias, no está lloviendo, no cantemos victoria porque el clima puede cambiar, seguro lloverá más tarde, pero hoy tenemos muchísimas cosas para ver, nuestro último día en esta hermosa ciudad. Veremos templos, mercados nocturnos y curiosidades de Taipei. Venimos a Longshan Temple, el templo budista más importante de la ciudad, y este templo, desde que lo construyeron hace 300 años, ha sido destruido y reconstruido varias veces por tifones, terremotos, por incendios, incluso por bombardeos americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Porque por si no lo sabían, Taiwán durante 50 años e incluso durante la Segunda Guerra Mundial formó parte de Japón. Y entonces los americanos bombardearon este templo pensando que ahí había un armamento japonés.
Encontramos un buffet taiwanés donde te puedes servir lo que quieras, el precio empieza desde 70 y va aumentando con lo que pides, obviamente. Yo voy a comer un plato moderado, pero Mónica tenía los ojos más grandes que su hambre, entonces pidió un montón de cosas. Sí, mis ojos fueron más grandes que mi hambre, como siempre, pero confío en que Kevin me va a ayudar a comer todo esto. Es que se me antojó, se veía tan rico. Mónica tenía los ojos tan grandes que agarró una sopa y ahora resulta ser una sopa de sangre de pato. Quiere que yo me lo como, pero no, Ayer ya me sacrifiqué con el stinky tofu. Comí un pedacito de la sangre, pero no es mi cosa. Qué bueno que acabamos de comer porque estamos ahora en el Snake Alley, el famosísimo callejón de la serpiente, donde puedes comer sopa de serpiente, su veneno, su sangre, no sé, todo lo que tiene que ver con la serpiente. Pero después de haber comido el tofu apestoso anoche, honestamente no creo que mi estómago va a poder soportar algo como eso. ¿Reconocen esto? Pues un dato curioso, el té de burbujas es típico de Taiwán, así es que no nos podíamos ir de este país sin probarlo aquí. Otro dato curioso de este país, y no solo de este país, sino de muchos otros del noreste asiático, es que puedes encontrar baños gratuitos en todos lados. Aquí en el metro de Taipei encontré uno de los baños más limpios, incluso más limpios que los baños de muchas casas en las que he estado. Otra parada obligatoria aquí en esta ciudad es Ximen, que es donde estamos ahora, un lugar conocido como el Shibuya de Taipei, donde puedes encontrar restaurantes, tiendas de ropa, de todo lo que te imaginas, hasta ositos de peluche de Taiwán. Lluviosos, muy interesantes y ya se nos acabó el tiempo. Pero no nos vamos a ir sin antes responderles la pregunta, ¿cuánto me va a costar un viaje a Taipei? Encontrarás platillos muy económicos desde $150 de Taiwán. Un viaje sencillo en el metro de Taipei cuesta $30 de Taiwán. Y para una cama en un dormitorio compartido pagarás $300 de Taiwán. Ya llegó el tiempo para viajar a nuestro siguiente destino. Si quieren saber cuál es, no se pierdan el próximo video de Vagajuntos. ¡Xie! Hemos llegado a Taipei, la capital de Taiwán, que es un país soberano, pero solo es reconocido por unos 20 a 30 países en el mundo. Además, no es miembro de las Naciones Unidas, y para entender esta situación hay que hablar un poquito de la historia de China. China actualmente se llama República Popular de China y es un país comunista. Pero antes era la República de China, un país democrático, y más antes había las dinastías de Ming y Qing. Durante la dinastía de Ming y la República de China, Taiwán formó parte de China. Pero cuando llegó Mao Zedong a fundar la República Popular de China, el gobierno de la República de China tuvo que decidir venir a Taiwán y aquí proclamaron Taiwán un país independiente. A China obviamente no le gusta eso, entonces no lo reconocen. Y es más, la mayoría de los países en el mundo tampoco reconocen Taiwán como un país soberano porque quieren mantener buenas relaciones con China, ya que es una potencia mundial. Entonces en su país probablemente no van a encontrar una embajada o un consulado de Taiwán porque sería una manera de tener relaciones oficiales con este país. Lo que sí van a encontrar son oficinas representativas que son una manera de tener contactos inoficiales con Taiwán. Entonces, si necesitan una visa para venir aquí, deben ir a esas oficinas representativas.